Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a ver cómo nosotros podamos realizar nuestro diagrama de casos de uso. Pero para ello nosotros debemos tener claro las definiciones de que cómo uno puede llegar a realizar estos procedimientos. Primero tenemos que tener una base conceptual para nosotros saber realizar un buen diagrama de casos de uso. Primero, lo que tenemos que saber es de dónde nace todo ello. Las bases están en el famoso UML. ¿Qué es el UML? El UML, traducido al español, viene a ser el lenguaje unificado de modelado. ¿Qué es este lenguaje de modelado? Pues es un modelado de sistemas, de software. Es muy conocido en la actualidad y se puede decir también que es un lenguaje gráfico. Pues sirve para especificar, construir y modelar. ¿Qué vamos a modelar? Pues un sistema, valga la redundancia. Ahora, es importante remarcar que el UML describe métodos o procesos. Decíamos también que se utiliza para definir un sistema. Ahora, el UML trae consigo una serie de tipos de diagrama propios de UML. Es decir, consta de 3 tipos de diagramas en general. El primero, que viene a ser el tipo de diagrama de acuerdo a la estructura. Primero tenemos la estructura, de acuerdo a el comportamiento y de acuerdo a la interacción. Primero, en lo que concierne a estructura, podemos encontrar 6 tipos de diagramas conocidos, aunque algunos no mucho. El primer diagrama que pertenece a la estructura en UML es el diagrama de clases. El diagrama de clases. Este diagrama de clases, ¿qué viene a ser? Este diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases. Claro que todo ello viene a ser orientado a objetos. Ahora, eso es un tipo de diagrama que pertenece a estructura, pero no es el único. Nosotros podemos también encontrar dentro del tipo de UML estructura a otro, como puede ser el caso del diagrama de objetos. El diagrama de objetos. ¿Qué es el diagrama de objetos? Veíamos el primero, el diagrama de clases. Ahora, ¿qué es el diagrama de objetos? ¿O qué es lo que abarca todo ello? Pues es un diagrama que muestra una vista completa o parcial de los objetos.
nos muestra entonces una vista completa o parcial de los objetos de ¿qué? De un sistema, pero con la particularidad del sistema en el momento de ejecución. Ahora, vamos 2 diagramas, nos faltan 4 diagramas. Bueno, ahora podemos nosotros también conocer un diagrama más que pertenece al diagrama del tipo estructura. Entonces, este diagrama vendría a ser el diagrama de componentes. El diagrama de componentes. Ahora, ¿qué es este diagrama? ¿O qué es lo que realiza? ¿O lo que se debe realizar en ello? Se debe representar al sistema, ya sea un software, dividido en componentes. Y este diagrama nos muestra las dependencias de esos componentes. Esos componentes pueden incluir archivos, pueden incluir cabeceras, pueden incluir bibliotecas, pueden ser compartidas o no, módulos, ejecutables o paquetes. Bueno, vamos a conocer a nuestro cuarto diagrama, que se encuentra en el tipo de estructura. Vendría a ser el diagrama de estructura compuesta. Estructura compuesta. ¿Qué es este diagrama de estructura compuesta? Nos muestra la estructura interna de una clase y sus colaboraciones que hace que esta estructura sea significativa, ¿no? Es decir, esta estructura incluye las partes internas que interactúan ¿con quién? Con las partes externas o con el mundo exterior, si se puede decir, ¿no? Ahora, para nuestro quinto diagrama corresponde el tipo de estructura, viene a ser el diagrama de paquetes. Este diagrama de paquetes es un diagrama en el cual muestra cómo un sistema está dividido en agrupaciones lógicas. De ahí proviene el nombre de paquetes. Ahora, dado que normalmente un paquete está pensando como en un directorio, los paquetes suministran una descomposición de la jerarquía lógica de un sistema. El diagrama de paquetes. Entonces, este diagrama de paquetes normalmente está organizado para maximizar la coherencia interna de los elementos encargados de la gestión del software. Ahora tenemos 5 diagramas y vamos a conocer el sexto diagrama, que vendría a ser el diagrama de despliegue. Muy importante al momento de hacer la elaboración del software. Este diagrama de despliegue
se utiliza para modelar la disposición física de los artefactos del software, generalmente en nodos, ¿no? En el cual nosotros podemos encontrar en diversos estereotipos, como por ejemplo el device, que vendría a ser el dispositivo, los estereotipos como el environment execution, el ambiente de ejecución, y los artefactos, que vendría a ser el tipo de empaquetado que genera el software. Puede ser, en el caso de .NET, el .exe, en el caso de Java, el .jar, entre otros. Entonces, podemos decir que el diagrama del despliegue son nodos que se representan con un prisma. Punto. Pues estos vendrían a ser los 6 tipos de diagrama que corresponden al tipo de estructura en UML. Ahora vamos a conocer los tipos de diagrama que corresponden al diagrama de comportamiento. El primero vendría a ser el diagrama de casos de uso. Pero para saber qué es un diagrama de casos de uso, debemos saber qué es un caso de uso. Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que deberán o que deberían realizarse al momento de llevarse a cabo un proceso. Ya pueden ser los actores que intervienen, puede ser las entidades y una secuencia de interacciones que se desarrollan en un sistema. Ahora, conociendo la definición de los casos de uso, vamos a dar la definición del diagrama de casos de uso. Un diagrama de casos de uso es una especie de diagrama de comportamiento. Es decir, que los diagramas de casos de uso están relacionados con la forma en que ocurren los procesos. Los diagramas de casos de uso, soportados por el estándar UML, decimos que describen una notación gráfica de relaciones, entre actores y sus comportamientos. Otro diagrama que podemos encontrar en el tipo de comportamiento viene a ser el diagrama de actividades. Diagrama de actividades. ¿Qué es el diagrama de actividades? Como su nombre dice, el diagrama de actividades, aunque algunos también lo conocen como el diagrama de flujo, es la representación gráfica ¿de qué? La representación gráfica del algoritmo. También llamado proceso. ¿Dónde se utiliza o cuándo se debe utilizar un diagrama de actividades? Se debe utilizar en aquellas disciplinas como es la programación, la economía, los procesos industriales o en la parte de psicología. Bueno, tenemos dos tipos de diagrama de comportamiento. Un diagrama de comportamiento también es el diagrama de estados, que es la representación de estados, vale la redundancia, del sistema en ellos. Por ejemplo, un caso práctico, cuando nosotros nos vamos al banco, podemos tener 2, 3 a más estados. El primero, un estado en espera, el segundo, un estado atendido, y el tercero puede ser un estado denegado. Bueno, tendríamos 3 diagramas en el tipo de comportamiento de UML. Ahora,
En el tipo de diagrama de interacción podemos encontrar dos diagramas conocidos, como es el diagrama de secuencia y el diagrama de colaboración. En el diagrama de secuencia nosotros podemos ver todas las funcionalidades o algunas funcionalidades de lo que va a ocurrir con el software. Es decir, este diagrama es usado para modelar las interacciones entre objetos de un sistema. Este diagrama es de gran utilidad, ya que nos muestra el comportamiento de una aplicación a través del tiempo. Dentro de sus elementos, en un diagrama de secuencia podemos tener la línea de tiempo, que se representa por líneas punteadas, los actores, los artefactos, el icono de recursividad, entre otros. Ahora vamos a ver qué es el diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración es esencialmente un diagrama que muestra también interacciones alrededor de los roles. Vamos a definir qué es un rol. Un rol no es aquello que define a una persona, sino generalmente se da la parte del cargo que ésta representa. A diferencia de los diagramas de secuencia, los diagramas de colaboración muestran explícitamente las relaciones de los roles. Por otra parte, el diagrama de colaboración también es conocido como el diagrama de comunicación, que no muestra el tiempo como una dimensión aparte, por lo que resulta necesario etiquetar con números de secuencia los mensajes usando los famosos threads o hilos. Bueno, estos son los tres tipos de modelado en UML. El primer tipo es la estructura, que podemos ver acá, que son generalmente 6 diagramas principales: la de clases, de objetos, de componentes, estructura compuesta, diagrama de paquetes y el diagrama de despliegue. Y el tipo de diagrama de comportamiento, tenemos el diagrama de casos de uso, el diagrama de actividades, el diagrama de estados. Y por la parte de interacción tenemos el diagrama de secuencia y el diagrama de colaboración. Esto es parte del fundamento de UML en definiciones básicas conceptuales que debemos tener presentes para realizar un buen modelado. En nuestro siguiente video mostraremos cómo realmente podemos realizar un diagrama de estados o diagrama de casos de uso utilizando el software de Enterprise Architect, que es un software que se utiliza para el modelado, UML, entre otros. Muchas gracias.